A las 08:23 horas del 19 de diciembre de 1944, 5 camiones de suministros alemanes ardían en un cruce de caminos cubierto de nieve a 3 millas al este de Saint-Vith, Bélgica. Un solo soldado estadounidense permanecía de pie junto a un cañón antitanque M5 de 3 pulgadas, diseñado para una dotación de 6 hombres. Se dispararon 12 proyectiles, 10 impactos directos. Cada oficial de inteligencia que examinó las secuelas dijo lo mismo: físicamente imposible para una sola persona. Solo el retroceso debería haberle roto los huesos. La secuencia de carga requería 3 pares de manos. Los cálculos de puntería necesitaban un observador con tablas de alcance y un cronómetro. Pero la evidencia estaba allí. Se contaron los cuerpos, se midieron los cráteres de impacto, se recogieron los casquillos de latón. El metal aún estaba caliente cuando llegaron los primeros oficiales. Esto es lo que realmente sucedió. El cañón ahora descansaba en silencio. El humo flotaba sobre el suelo congelado en perezosas columnas que subían 30 pies antes de que el viento las atrapara. El soldado de primera clase, David Marsh, de 23 años, 1,75 de estatura y 67 kilos mojado, se apoyaba contra la recámara e intentaba recordar cómo respirar normalmente. Le temblaban las manos. No lo habían hecho durante el tiroteo. Sentía el hombro derecho como si alguien le hubiera dado un mazazo. Sus oídos zumbaban con una nota aguda y sostenida que no se detenía. El tipo de sonido que te hace dudar si alguna vez se irá. A 40 yardas, el primer camión estaba plegado sobre sí mismo como papel de acordeón. El metal estaba retorcido en ángulos que desafiaban los principios de la ingeniería. El segundo camión se había volcado por completo, con las ruedas apuntando al pálido cielo matutino y el chasis expuesto como un animal destripado. El tercero y el cuarto ardían con ese humo negro y denso particular que surge del combustible diésel mezclado con lonas de lona y cuerpos humanos. El quinto camión, el que casi escapa, estaba de morro en una zanja de drenaje con el eje trasero apuntando al cielo, mientras las llamas trepaban por lo que quedaba de la caja de carga. Nadie que vio esto creyó que un solo soldado lo hubiera hecho. Solo la matemática decía que no. El cuerpo humano no estaba diseñado para absorber tal castigo y seguir funcionando. Pero Marsh seguía en pie. El cañón aún estaba tibio. La evidencia era imposible de refutar. Así fue como ocurrió en realidad. 6 horas antes, Marsh estaba limpiando el cañón por tercera vez esa semana. 19 de diciembre, 02:17 horas. Guardia. El tipo de frío que te hace doler los dientes. Te lloran los ojos y los dedos se te entumecen dentro de 2 capas de guantes. 19 grados Fahrenheit, 7 kr, según el termómetro clavado en la pared del puesto de mando. Cielo despejado. Estrellas tan brillantes que se sentían agresivas, como si intentaran compensar algo. Aún no había luna. Eso vendría después. Alrededor de las 05:30 horas, si los cálculos del almanaque eran correctos. El M5 estaba en un emplazamiento a 40 pies de la carretera principal, cubierto con una lona de lona tan rígida por la escarcha que podrías haberte parado sobre ella. Alguien la había sujetado mal. La esquina oriental ondeaba al viento. Marsh la arregló primero, antes que cualquier otra cosa. Los pequeños detalles importaban. El reglamento decía revisar el arma cada 4 horas en posiciones estáticas. Marsh la revisaba cada 2, no porque fuera particularmente dedicado al ejército de los Estados Unidos, al esfuerzo de guerra, a la libertad o a cualquiera de los conceptos abstractos que motivaban a otros soldados. La revisaba porque, de todos modos, no podía dormir, y estar sentado en una trinchera congelada sin hacer nada hacía que el tiempo pasara como melaza fría. Al menos con el cañón tenía algo que hacer, algo que controlar. El cañón antitanque M5 de 3 pulgadas. Peso total, 2.600 libras. Longitud del cañón,
12 pies y 8 pulgadas. Diámetro del ánima, 3 pulgadas exactas, 76 metros en el sistema métrico que usaban los alemanes. Alcance efectivo contra blindaje, aproximadamente 1000 yardas, más o menos la distancia desde el home hasta la pared del jardín central en el Yankee Stadium, el cual Marsh nunca había visto, pero que había escuchado describir con suficiente detalle por soldados de Nueva York. Cadencia de tiro con una dotación entrenada, 8 a 10 disparos por minuto. Cadencia de tiro con una sola persona, teóricamente 0. Físicamente imposible, según cada manual de entrenamiento y cada instructor que alguna vez hubiera enseñado el sistema de armas. Marsh retiró la lona por completo y la dobló con el tipo de precisión que volvía locos a otros soldados. Bordes perfectos, esquinas perfectas. Pasó la mano por el cañón, metal frío, olor a aceite de armas y acero congelado. El mecanismo de la recámara hizo clic cuando lo probó. Suave, sin acumulación de hielo, sin escarcha en las partes móviles. Bien, había visto a una dotación perder a un artillero en Holanda cuando la humedad congeló el resorte de retroceso y la recámara golpeó la cara del cargador con aproximadamente la fuerza del derechazo de un boxeador profesional. 16 puntos de sutura, mandíbula rota, baja médica. El artillero tenía 20 años y pasaría el resto de su vida comiendo con una pajilla durante 6 meses al año cuando el tejido de la cicatriz le causara problemas. Pequeños detalles. Mataban gente cuando los ignorabas. Marsh revisó el mecanismo de giro, la rueda de elevación, el manómetro del cilindro de retroceso marcando normal a 42 psi, la alineación del bloque de la recámara, el resorte de retracción del percutor, los anclajes de las vigas de apoyo, todo bien. Luego contó la munición de nuevo por tercera vez esa noche. 14 proyectiles M62 de penetración de blindaje en el estante de reserva. Cada proyectil pesaba 19 libras. Cada casquillo de latón, otras 8 libras. 27 libras en total. Levantar un proyectil del estante a la recámara no era difícil para un hombre adulto sano. Hacerlo 12 veces en rápida sucesión mientras simultáneamente absorbes un retroceso que rompe huesos, ajustas la puntería entre disparos y mantienes la conciencia situacional de 5 objetivos en movimiento. Esa era la parte que nadie creía posible. Pero Marsh no estaba pensando en eso todavía. A las 02:17 horas pensaba en sus pies. Específicamente en si todavía sentía el pie izquierdo o si la congelación ya estaba atravesando 2 pares de calcetines de lana y las botas de combate estándar. Golpeó ambos pies contra el suelo helado. Un dolor punzante recorrió sus dedos. El buen dolor significaba circulación. El dolor significaba que el daño tisular aún no había comenzado. Prefería el dolor al entumecimiento cualquier día. La carretera se extendía vacía en ambas direcciones, de un gris pálido bajo la luz de las estrellas, congelada por completo. Sin tráfico desde las 21:00 horas de la noche anterior, cuando un jeep del cuartel general del batallón había pasado hacia el oeste, rumbo a Bastogne. 7 horas de nada. El bosque presionaba de cerca por ambos lados, pino denso, el tipo de terreno que te hace sentir observado incluso cuando sabes que estás solo. El batallón estaba atrincherado 200 yardas detrás de él. 1.600 hombres del 285 Batallón de Observación de Artillería de Campo tratando de dormir en agujeros congelados excavados en la tierra belga. La mayoría reclutas, la mayoría menores de 25 años, la mayoría muertos de miedo, pero haciendo un buen trabajo, ocultándolo. La línea del frente se había quedado en silencio hacía 3 días. No un silencio pacífico, un silencio de espera. El tipo de silencio que precede al mal tiempo o a las malas noticias. Marsh no confiaba en él. El silencio significaba que algo se estaba planeando.
El silencio significaba que alguien, en algún lugar, estaba preparando algo feo. Él se había criado en el este de Oregón, tierra de desierto alto, donde su padre dirigía una operación maderera de un solo hombre a las afueras de Prairie City. Población de 427 personas cuando Marsh se fue en 1942. Solo ellos dos, después de que su madre muriera de neumonía en el invierno de 1936, sin equipo, sin empleados, sin ayuda. Cuando una hoja de sierra se rompía, o un camión soltaba una correa, o la cadena de arrastre se partía bajo carga, lo arreglabas tú mismo, porque el pueblo más cercano con un mecánico estaba a 40 millas de camino de tierra, y nadie vendría a ayudarte. Su padre tenía un dicho que repetía tan a menudo que se convirtió en ruido de fondo como los grillos o el viento. O lo descifras o te quedas ahí roto. Marsh aprendió a descifrar las cosas. Aprendió que la competencia no era un talento. Era una elección que hacías cada santo día para prestar atención a los detalles que otros ignoraban. Era revisar la tensión de la hoja de sierra cada mañana, incluso cuando estabas cansado. Era llevar piezas de repuesto extra incluso cuando tu mochila ya pesaba. Era hacer el aburrido trabajo de mantenimiento que nadie notaba hasta que algo se rompía y la gente moría. A las 02:41 horas escuchó motores, no motores estadounidenses. Tono equivocado, ritmo equivocado. Los camiones estadounidenses tenían un ronroneo mecánico suave, el sonido de la ingeniería de Detroit y las líneas de ensamblaje de producción en masa. Los camiones alemanes tenían una calidad de chirrido particular en segunda marcha, como un hombre aclarándose la garganta antes de dar malas noticias, como componentes metálicos que no encajaban del todo bien, pero funcionaban de todos modos, por pura terquedad prusiana. Estos todavía estaban distantes, quizás a 2 millas, pero el aire congelado transportaba el sonido como el agua transporta la electricidad, perfectamente, sin pérdida, con una claridad aterradora. Marsh podía oír los cambios de marcha, podía contar los motores, 5 fuentes distintas, formación de convoy. Se movió hacia el cañón, retiró la lona por completo, la tela crujió con la escarcha acumulada, fuerte en el silencio antes del amanecer. Agarró la rueda de giro y giró el cañón hacia la carretera. El mecanismo chirrió demasiado fuerte. Tendría que aceitarlo adecuadamente si sobrevivía a lo que fuera que venía. A las 02:47 horas pudo ver los faros, 5 pares rebotando ligeramente con la superficie de la carretera, con una separación de convoy de aproximadamente 60 yardas entre vehículos. Procedimiento estándar alemán para suministros a través de territorio en disputa, lo suficientemente separados para que un ataque de artillería no elimine múltiples vehículos, lo suficientemente cerca para que el convoy se mantenga cohesionado y se apoyen mutuamente. Se movían rápido, quizás a 40 pph, tal vez más. Es difícil juzgar la distancia y la velocidad en la oscuridad, pero lo suficientemente rápido como para que Marsh hiciera la matemática inmediata. 5 camiones con un espaciado de 60 yardas significaban 300 yardas de longitud total del convoy. Moverse a 40 mph significaba aproximadamente 60 pies por segundo, 58.67 si quería ser preciso. Si mantenían la velocidad y no se detenían, todo el convoy pasaría por su posición en aproximadamente 45 segundos. 45 segundos para atacar 5 objetivos con un sistema de armas diseñado para una dotación de 6 personas trabajando en coordinación practicada. Marsh miró hacia atrás, hacia el puesto de mando. Oscuro, silencioso, todos dormidos. El oficial comisionado más cercano era el capitán Raymond Hendricks, de 32 años, clase de West Point de 1934, actualmente durmiendo en una granja requisada a 400 yardas al sur. Buen oficial,
competente, respondería rápido si lo despertaban. El operador de radio era el soldado Billy Chen, dormido en el puesto de mando, probablemente soñando con el restaurante de su familia en San Francisco. Podría despertarlos, debería despertarlos. Ese era el procedimiento operativo estándar según el Manual de Campo 640, sección 3, párrafo 12, subsección C. Pero para cuando alguien se vistiera, se organizara y llegara al cañón, el convoy estaría a 2 millas de distancia y dirigiéndose hacia St. Vith, donde la inteligencia informaba que el blindaje alemán se estaba concentrando para una contraofensiva que todos sabían que venía, pero de la que nadie quería hablar públicamente. Los camiones estaban más cerca ahora, a 1 milla. Marsh podía ver detalles. El camión líder tenía una cubierta de lona en la caja de carga, probablemente suministros, posiblemente personal. Definitivamente algo lo suficientemente importante como para arriesgar un convoy nocturno a través de territorio que había cambiado de manos 2 veces en la última semana. El segundo camión parecía más pesado, cargado, con la suspensión comprimida. El tercer camión iba alto, vacío o carga ligera. El cuarto camión tenía el perfil distintivo de un camión cisterna de combustible. El quinto camión era un vehículo de mando más pequeño, tal vez equipo de comunicaciones. Marsh nunca había disparado el M5 solo. Nadie lo había hecho. No era físicamente posible. Dotación de 6 hombres por una razón. Cada posición tenía un trabajo específico que requería una sincronización específica y capacidades físicas específicas que no podían ser replicadas por una sola persona trabajando sola. Posición 1. Artillero. Operaba la rueda de giro y la de elevación. Hacía los ajustes finales de puntería, gritaba «¡Listo!». Posición 2. Cargador. Manejaba los proyectiles de 19 libras, los levantaba del asistente de munición, los cargaba en la recámara, cerraba la recámara, gritaba «¡Fuera!». Posición 3. Asistente de munición. Sacaba los proyectiles del estante, se los pasaba al cargador, mantenía la cuenta de la munición restante, pedía reabastecimiento cuando era necesario. Posición 4. Observador. Gritaba estimaciones de alcance, hacía correcciones por viento, observaba el impacto, pedía ajustes. Posición 5. Jefe de sección. Coordinaba el fuego, daba prioridad a los objetivos, gestionaba a la dotación. Posición 6. Asistente de jefe de sección. Gestionaba el suministro de munición, organizaba el estante, servía de respaldo para cualquier posición que fuera alcanzada. 6 hombres, 6 trabajos esenciales. No podías eliminar ninguna posición sin degradar la efectividad en combate. Eso era la doctrina. Eso era el entrenamiento. Esa era la sabiduría acumulada de décadas de desarrollo de artillería y experiencia en el campo de batalla. Marsh era una sola persona. Los camiones estaban a media milla ahora. Podía oír las notas individuales de los motores. Podía ver la forma en que los faros rebotaban con la superficie de la carretera. Podía ver el vapor del escape en el aire frío. Tomó la decisión. Primer proyectil del estante de reserva. Trabajo de la posición número 3. El asistente de munición. 19 libras. Longitud incómoda. 34 pulgadas desde la base hasta la punta. Pesado en ambos extremos. El proyectil en sí era de acero sólido. Un disparo perforante diseñado para atravesar el blindaje de los tanques. Sin relleno explosivo, solo energía cinética y física. El casquillo de latón contenía la carga propulsora. Juntos pesaban tanto como un neumático de coche. Marsh había practicado la carga en solitario exactamente 3 veces durante el entrenamiento en Fort Sill, Oklahoma, en el verano de 1943. Aburrido durante el tiempo libre, curioso por saber si era físicamente posible. El truco,
consistía en usar la mecánica corporal en lugar de la fuerza de los brazos. Subir el proyectil a la altura de la cintura usando el impulso de las piernas. Pivotar usando la rotación del torso, dejar que el impulso llevara el proyectil a la recámara, cerrar la recámara de un golpe con la mano izquierda mientras la derecha ya buscaba el cordón de disparo. Un movimiento fluido, teóricamente. En la práctica, los dos primeros intentos habían resultado en proyectiles caídos y un sargento gritándole por perder el tiempo. El tercer intento había funcionado una vez, sin presión, sin límite de tiempo, sin nadie devolviendo el fuego. El camión líder estaba a 3/4 de milla hora. Marsh alineó su disparo. El cañón ya apuntaba aproximadamente hacia la carretera. Ajustó el giro con precisión. Calculó el tiempo de adelanto. El camión se movía de izquierda a derecha a través de su campo de fuego a aproximadamente 40 mph, balística básica. El proyectil tardaría aproximadamente 4 segundos en recorrer 200 yardas. En ese tiempo, el camión recorrería 35 pies. Necesitaba apuntar 6 pies por delante de la cabina para tener en cuenta el movimiento del objetivo y el tiempo de viaje del proyectil. Matemática básica de caza de patos. Adelanta al objetivo, no lo persigas. La voz de su padre. Muerto hacía 15 años. Cáncer de pulmón en 1939. Lo último que dijo antes de morir: no pierdas tu tiempo persiguiendo cosas, deja que vengan a ti. Marsh había pensado que hablaba de mujeres, del éxito o de la felicidad. Años más tarde se dio cuenta de que su padre había estado hablando de todo, de la vida, de cómo moverse por el mundo sin agotarte peleando batallas que no podías ganar. 400 yardas. 300. El ruido del motor era lo suficientemente fuerte ahora como para despertar a cualquiera en el batallón que tuviera el sueño ligero. Aún nadie se movía. Increíble a través de lo que los soldados podían dormir cuando estaban lo suficientemente exhaustos. Marsh esperó, respirando con calma, contando la distancia por memoria y estimación. 250 yardas. 200. Los faros del camión líder eran lo suficientemente brillantes como para lastimar sus ojos adaptados a la oscuridad. Entornó los ojos, lo ignoró. Disparó. El sistema de retroceso del M5 estaba diseñado para absorber aproximadamente 14.000 pies libra de energía a través de una combinación del resorte de retroceso, el amortiguador hidráulico y las vigas de apoyo que se clavaban en el suelo. Esa energía estaba destinada a ser distribuida por el carro del cañón y gestionada por 3 hombres que trabajaban en las vigas y el equipo de estabilización. Cuando Marsh disparó solo, las 14.000 pies libra de energía viajaron a través del carro, a través del suelo, a través de las vigas que él había colocado, pero que no podía gestionar activamente, y directamente a su hombro con aproximadamente la misma fuerza que ser golpeado por un coche moviéndose a 15 mph. Se había preparado, con los pies separados, el peso del cuerpo centrado, la mano izquierda agarrando la viga para mayor estabilidad y la derecha en el cordón de disparo. No fue suficiente, ni de cerca. El impacto lo hizo girar hacia un lado y hacia abajo. Su hombro derecho se entumeció de inmediato. No un entumecimiento doloroso, sino carente de información. El tipo de entumecimiento que significa daño nervioso o daño óseo, o ambos. El carro del cañón saltó hacia atrás 18 pulgadas, las vigas de apoyo araban surcos gemelos en la tierra congelada. Su disparo fue alto, falló la cabina del camión por completo y arrancó limpiamente la lona de la caja de carga. La lona y los soportes de madera del marco explotaron en fragmentos. Pero el camión viró y siguió moviéndose. El conductor estaba en pánico, pero funcional. Marsh no tuvo tiempo de procesar el fallo, ni el dolor, ni el hecho de que su brazo derecho no estaba respondiendo correctamente. Ya se estaba moviendo. Posición 3. Agarró el segundo proyectil. 19 libras, subida a la cadera.
Pivote. Posición 2. Carga. El proyectil golpeó la recámara. La cerró con la mano izquierda porque su mano derecha no funcionaba. Posición 1. Girar el cañón de vuelta al objetivo. El segundo camión ya estaba en la zona de muerte, a 200 yardas, moviéndose rápido, probablemente a 50 mph ahora. El conductor había visto lo que le pasó al camión líder y estaba acelerando a fondo. Elevación. Tiempo de adelanto. 6 pies por delante. Exhala. Fuego. Impacto directo. Eje delantero. El proyectil golpeó donde el soporte de la rueda se conectaba con la suspensión. 19 libras de acero viajando a 1100 pies por segundo. La física era inequívoca. Todo el frente del camión se plegó. El vehículo dio vueltas de campana. 1, 2 veces. Quedó boca abajo a 40 pies del punto de impacto. Nadie salió. Ahora el convoy sabía que estaban bajo fuego. No era fuego al azar, no era artillería. Era fuego directo desde algo cercano. Los 3 camiones restantes se dispersaron. La disciplina del convoy desapareció. Cada conductor por su cuenta. El tercer camión cortó a la izquierda hacia el bosque. El cuarto camión aceleró en línea recta. El quinto camión intentó dar la vuelta. Marsh agarró el tercer proyectil. Su brazo derecho definitivamente ya no funcionaba bien. Se sentía desconectado. Las señales salían, pero nada regresaba. Usó su brazo izquierdo como principal y el brazo derecho como guía. De la posición 3 a la posición 2, a la posición 1. Al cargar, la recámara se trabó. No cerraba por completo. Hielo en el mecanismo. Una viruta de latón o tal vez un error del usuario. La golpeó con el talón de su palma izquierda, metal contra metal. La recámara se cerró, bloqueada. El tercer camión se alejaba hacia la línea de árboles, 300 yardas, moviéndose de forma errática, zigzagueando. Conductor inteligente, más difícil de alcanzar. Marsh giró a la izquierda, adelantó al objetivo. El camión cortó a la derecha. Él ajustó. Fuego. Impacto en el eje trasero. El camión giró 90 grados por el impulso y el impacto. Se detuvo en seco en medio de la carretera. La puerta del conductor se abrió. Alguien bajó. Tambaleó 3 pasos. Se desplomó y no se movió. 3 fuera. 2 moviéndose. Los oídos de Marsh zumbaban por la conmoción. Cada disparo era un asalto físico a la estructura del oído interno. El entrenamiento te enseñaba a mantener la boca abierta durante el disparo para igualar la presión entre el oído interno y la atmósfera. Se le había olvidado después del primer disparo. Error de novato. Su equilibrio se sentía mal ahora. El suelo se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. ¿Vértigo o daño en el canal semicircular? No importaba. Carga. Proyectil número 4. Su hombro ya no estaba entumecido. Ahora era pura información. Información gritando. Cada terminación nerviosa informando del daño estructural con detalle preciso. Clavícula probablemente fisurada. Manguito rotador probablemente desgarrado. Tejido muscular definitivamente magullado en un área del tamaño de un plato de comida. Cargó de todos modos. Proyectil 4 en la recámara, el cuarto camión, el cisterna de combustible, estaba a 400 yardas ahora y acelerando a fondo. 60 mph, tal vez más. Combustible diésel chapoteando en el tanque. Carga peligrosa. Conductor desesperado. Marsh elevó el cañón 2 grados, adelantó al objetivo 8 pies, disparó. Fallo, alto y a la derecha. El proyectil golpeó el suelo congelado 30 pies detrás del cisterna y levantó una columna de tierra, hielo y fragmentos de roca. El camión siguió adelante, 450 yardas ahora, 500, proyectil 5, carga. Le temblaban las manos, no podía controlarlo. Adrenalina, choque, frío o los 3 combinados. El proyectil raspó contra el borde de la recámara al entrar. Latón sobre acero. Lo forzó.
Cerró la recámara, giro. El cisterna también estaba zigzagueando ahora. Todos habían aprendido. Marsh esperó al patrón. Zig a la izquierda, endereza. Zig a la derecha, endereza. Esperó a que se enderezara. Fuego. Impacto directo. Bloque del motor. El proyectil atravesó la parrilla y detonó algo crítico dentro del sistema de combustión. El camión no explotó como lo hacen en las películas de Hollywood. Simplemente se detuvo como si alguien hubiera cortado la energía. El vapor siseaba desde el radiador roto. La puerta del conductor se abrió. Alguien salió tambaleándose, cayó, se levantó, corrió hacia la línea de árboles, avanzó 15 yardas antes de colapsar de nuevo. No se levantó la segunda vez. Quedaba un camión. El quinto camión, el pequeño, probablemente de mando y comunicaciones, estaba acelerando para alejarse de toda la escena. 500 yardas, 600. Marsh agarró el proyectil 6, carga, fuego, fallo, corto por 40 yardas. Proyectil 7, carga, fuego, fallo, largo por 20 yardas. El camión estaba a 700 yardas ahora y alejándose. A Marsh le quedaban 5 proyectiles en el estante de reserva. El camión estaría fuera del alcance efectivo en unos 30 segundos. Entonces intervino la física. El quinto camión pisó un parche de hielo negro, de ese que se forma cuando la nieve se derrite durante el día y se vuelve a congelar por la noche en una pista de patinaje casi invisible. El conductor sobrecorrigió. Error de novato. La parte trasera se soltó. El camión se puso de lado, todavía viajando a 60 mph, ahora perpendicular a la dirección de marcha. El conductor corrigió de nuevo. Sobrecorrigió otra vez. El camión dio un giro completo de 360 grados. Se salió de la carretera y se deslizó de lado hacia la zanja de drenaje en el lado derecho, aproximadamente a 60 yardas después del cuarto camión en llamas. La parte trasera se elevó al inclinarse. Por un momento, pareció que todo el vehículo podría volcar por completo. En cambio, se asentó de morro en un ángulo de unos 40 grados. El eje trasero y el eje de transmisión apuntaban al cielo como un monumento a la mala conducción. Atascado, Marsh cargó el proyectil 8. Se tomó su tiempo ahora, respirando con dificultad, el aliento visible en el aire frío. El camión estaba inmóvil, 800 yardas, alcance extremo, pero no imposible. El M5 estaba diseñado para disparos de 1000 yardas. Ajustó la elevación, añadió 2 grados por la distancia y la caída de la trayectoria. El viento era insignificante, 3 mph desde el oeste, no lo suficiente para afectar el disparo significativamente. Disparó. Fallo, corto por 20 yardas. El proyectil golpeó nieve y tierra frente al camión y se enterró sin detonar. Disparo perforante, sin relleno explosivo, solo una forma muy cara de hacer un agujero en el suelo. Proyectil 9. Ajustar elevación, añadir medio grado. El camión seguía atascado. Puertas abriéndose, gente bajando, 4 figuras, tal vez 5. Difícil de contar a esa distancia con poca luz. Estaban tratando de liberar el camión balanceándolo, empujando desde atrás. No funcionaba. El camión estaba de morro en el lodo congelado en un ángulo de 40 grados. No iba a ir a ninguna parte sin un vehículo de remolque. Marsh disparó. Fallo, largo por 10 yardas. El proyectil pasó sobre el camión y detonó en algún lugar del campo más allá. El disparo perforante no tenía mucho rendimiento explosivo, pero tenía algo. Apareció un pequeño cráter. Las figuras alrededor del camión dejaron de empujar y empezaron a correr. Proyectil 10. Dividir la diferencia entre los disparos 8 y 9. Triangulación simple. Si el corto fue de 20 yardas y el largo de 10 yardas, entonces el correcto debería estar en algún punto intermedio. Añadió un grado de elevación en lugar de 2. Ajustó el giro ligeramente a la izquierda para tener en cuenta a las figuras que ahora corrían. Disparó. Impacto directo.
conjunto del eje trasero. El proyectil atravesó la carcasa del diferencial y probablemente continuó a través de la caja del camión y salió por el frente. El tanque de combustible se rompió de inmediato. El diésel se derramó por la zanja. Entonces, alguien dentro del camión debió intentar el encendido una última vez, o tal vez una chispa de los sistemas eléctricos dañados alcanzó el vapor de combustible porque todo se incendió a la vez. No fue una explosión, fue un brote naranja rodante de fuego que se extendió por la nieve como pintura sobre un lienzo. Las llamas encontraron el diésel derramado. El fuego corrió por la zanja. Una de las figuras que corría fue alcanzada por él. Gritó. Siguió corriendo, ardiendo, y cayó después de 20 yardas. 5 camiones, 10 disparos, 5 bajas confirmadas. Marsh se quedó de pie junto al cañón e intentó procesar lo que acababa de hacer. Su hombro se sentía completamente separado de su cuerpo ahora, sin conexión, solo un objeto extraño colgando de su torso. Sus oídos zumbaban con una nota de alta frecuencia sostenida que no paraba. Ambas manos temblaban incontrolablemente. Sus piernas se sentían débiles. Alguna parte distante de su mente, la que no estaba enfocada en la supervivencia inmediata, notó que esto probablemente era choque. Síntomas del libro de texto. Problema para después. Detrás de él, todo el batallón se estaba despertando. El sonido de 10 disparos de cañón hace eso. Los hombres salían de las trincheras y tiendas vistiendo diversos estados de uniforme y desaliño. Alguien gritaba sobre un ataque de artillería. Alguien más chillaba sobre un asalto de tanques. El capitán Hendricks corrió por la carretera desde la granja, a medio vestir, con el casco de acero puesto pero sin camisa bajo su chaqueta de campo, con la pistola desenfundada, buscando el asalto alemán que debía estar ocurriendo. En su lugar encontró a Marsh, de pie junto al cañón, junto a los 12 casquillos de proyectil usados, junto a los 5 camiones ardiendo visibles a lo lejos. «Soldado». «¿Qué demonios?». Hendricks se detuvo a mitad de la frase, miró el cañón, miró los casquillos usados, los contó. 12. Miró los camiones ardiendo, los contó. 5. Miró de nuevo a Marsh. «¿Tú lo...». Se detuvo de nuevo. «¿Solo?». Marsh asintió. No podía articular palabras todavía. La boca se sentía desconectada del cerebro. «Eso no es posible». Hendricks caminó hacia el cañón, tocó el tubo, todavía caliente. Tocó la recámara, lo suficientemente caliente como para quemar la piel. Retiró la mano. «Una dotación de 6 opera esta arma». «Sí, señor». La voz de Marsh sonaba extraña en sus propios oídos, distante, amortiguada por el zumbido. «¿Eres consciente de que una sola persona no puede manejar físicamente el retroceso?» «Sí, señor». ¿Eres consciente de que la secuencia de carga requiere a múltiples miembros de la dotación trabajando en coordinación?» «Sí, señor». «Pero lo hiciste de todos modos». «Se escapaban, señor». Hendricks se quedó callado por un largo momento. Otros oficiales estaban llegando ahora, el teniente Morrison de la compañía Baker, el teniente Peters de la compañía Charlie, el sargento primero Walsh, todos ellos mirando los viejos camiones, mirando el cañón, mirando a Marsh. Nadie hablaba. Finalmente, Hendricks enfundó su pistola y dijo algo que Marsh recordaría por el resto de su vida. «Escribe lo que pasó, exactamente lo que pasó, paso a paso. Nadie lo va a creer. Yo apenas lo creo, y estoy aquí de pie mirando la evidencia». Tenía razón. El informe de después de la acción tardó 3 días en completarse, no porque los eventos fueran complicados, sino porque nadie los creía. Los oficiales de inteligencia entrevistaron a Marsh 4 veces por separado. 2 oficiales del cuartel general de la división, un mayor de inteligencia de cuerpo,
un analista civil que enseñaba física en el MIT antes de la guerra y ahora trabajaba para el ejército analizando la matemática del campo de batalla. Cada entrevista comenzaba con escepticismo y terminaba en un silencio confuso. Midieron el cañón, midieron la fuerza del retroceso usando instrumentos y cálculos, midieron el peso de los proyectiles, calcularon la cadencia de tiro requerida para atacar 5 objetivos en movimiento en aproximadamente 90 segundos. Calcularon las fuerzas físicas involucradas al absorber 10 impactos de retroceso en rápida sucesión. Calcularon la imposibilidad matemática de que una sola persona mantuviera la precisión mientras gestionaba la carga, la puntería y el disparo bajo el estrés del combate. El físico del MIT pasó 6 horas en el sitio. Midió todo 2 veces. Luego se sentó en una caja de munición vacía y dijo: «De acuerdo con cada principio de biomecánica y ergonomía, lo que usted describió debería haber resultado en múltiples huesos rotos, probablemente pérdida del conocimiento y un fallo total en mantener el fuego. La articulación del hombro humano no puede absorber tanto trauma repetido y seguir funcionando. Pero usted está aquí de pie. Los camiones están allá afuera. La matemática no cuadra, pero la evidencia no miente». Luego midieron los camiones, los 5, lo que quedaba de ellos al menos. Camión 1, lona superior destruida por el primer disparo. La caja de carga contenía munición de mortero, 84 proyectiles de mortero de 81 milímetros. Si Marsh hubiera golpeado la caja de carga en lugar de pasarse de largo, la explosión resultante probablemente habría destruido su posición y lo habría matado instantáneamente. El fallo, en realidad, le había salvado la vida. Camión 2. Pérdida total. Eje delantero destruido. El vehículo dio vueltas de campana. 8 soldados alemanes muertos. Identificación de la unidad por los papeles encontrados en los cuerpos. Personal médico de la 12ª División Panzer SS. 8 médicos, no tropas de combate, personal de apoyo que llevaba suministros médicos hacia adelante a los puestos de socorro cerca de Sambit. Camión 3, eje trasero inmovilizado. Un conductor muerto por el impacto. La persona que salió y se desplomó era un teniente alemán de 24 años que llevaba órdenes para el reabastecimiento de municiones. Murió de lesiones internas antes de que alguien pudiera alcanzarlo. Camión 4. Motor destruido. Camión cisterna de combustible que transportaba aproximadamente 12.000 litros de diésel. Nada de eso detonó, afortunadamente. El combustible se derramó por la carretera y se congeló, creando un peligro que tuvo que ser despejado por ingenieros de combate usando arena y palas. El conductor sobrevivió con una pierna rota. Fue capturado e interrogado. Dijo que había estado conduciendo camiones de suministro durante 18 meses y que nunca antes le habían disparado. Esta era su primera experiencia de combate. Camión 5. Pérdida total. Vehículo de comunicaciones que transportaba equipo de radio, máquinas de cifrado y 3 operadores de radio. Los 3 murieron en el incendio. El equipo fue destruido. El análisis de posguerra sugirió que este camión era parte de una red de comunicaciones divisional que había estado coordinando las operaciones alemanas a lo largo de un frente de 40 millas. Su pérdida creó una brecha de 6 horas en las comunicaciones alemanas durante una fase crítica de la batalla de las Ardenas. Los analistas de inteligencia calcularon el impacto en los suministros durante las 2 semanas siguientes. Esos 5 camiones eran parte de una operación de suministro alemana más grande que alimentaba la ofensiva de las Ardenas. Convoyes similares circulaban todas las noches. Pero después del 19 de diciembre, los patrones de los convoyes cambiaron.
Las rutas se volvieron más tortuosas, las velocidades disminuyeron, la seguridad aumentó. Cada convoy requería ahora más recursos para defenderse y más tiempo para completarse. El efecto acumulativo fue medible. Las entregas de combustible a las unidades blindadas alemanas disminuyeron aproximadamente un 18% en el sector de Saint-Vith durante la semana siguiente. Las entregas de municiones disminuyeron un 12%, suministros médicos en un 21%, equipo de comunicación en un 15%. Un analista de investigación de operaciones que revisó los datos 3 meses después de la batalla estimó que la destrucción de ese convoy, en particular, contribuyó a un retraso de 2 días en las operaciones ofensivas alemanas en ese sector. 2 días significaron que los refuerzos estadounidenses llegaron a tiempo. 2 días significaron que las posiciones defensivas que habrían sido sobrepasadas resistieron lo suficiente como para ser reforzadas. 2 días significaron aproximadamente 300 bajas estadounidenses evitadas mediante extrapolación estadística. 300 vidas, tal vez más, tal vez menos. El analista tuvo cuidado de señalar que estas eran estimaciones basadas en modelos de tasas de bajas y cronogramas de despliegue de fuerzas. No eran precisas, pero probablemente estaban cerca. 300 vidas salvadas porque un soldado raso no podía dormir y revisaba su cañón obsesivamente, y porque hizo algo que nadie creía posible cuando 5 camiones aparecieron en la oscuridad antes del amanecer. Pero esto es lo que los informes de después de la acción pasaron por alto. Esto es lo que los analistas de inteligencia, los físicos del MIT y los oficiales que realizaron las entrevistas nunca terminaron de entender. Marsh no disparó el cañón solo porque fuera valiente. No lo hizo porque creyera en la libertad, en la democracia, en el estilo de vida americano o en cualquiera de los conceptos abstractos que motivan a la gente en las películas y en los carteles de propaganda. Lo hizo porque estaba aburrido, obsesionado con los detalles, y había pasado 6 meses de entrenamiento memorizando cada operación mecánica del M5 hasta que sus manos se movían más rápido que sus pensamientos conscientes. El heroísmo, si es que fue eso, no ocurrió esa noche. Ocurrió durante 1000 aburridas horas de mantenimiento y entrenamiento que nadie notó ni a nadie le importaron. Su padre le enseñó eso en la operación maderera allá en el este de Oregón. No te vuelves competente durante la crisis, te vuelves competente durante las 1000 aburridas horas previas a la crisis, cuando nadie está mirando. Cuando no parece importante, cuando estás cansado y tienes frío y preferirías estar haciendo cualquier otra cosa, ahí es cuando se construye la competencia. Una repetición a la vez, una revisión de mantenimiento a la vez, una decisión de prestar atención cuando todos los demás están tomando atajos. Siempre importa, incluso cuando parece que no es así. 6 semanas después, Marsh fue reasignado no a otra unidad de combate, sino a un batallón de entrenamiento en Inglaterra. Querían que enseñara el manual de armas del M5 a las nuevas dotaciones de artillería que llegaban de los Estados Unidos. Reclutas frescos, de 18 y 19 años. La mayoría de ellos de ciudades, la mayoría de los cuales nunca habían visto un arma más grande que un rifle de caza. Marsh rechazó la asignación, no por modestia ni por trauma, sino por honestidad. Le dijo al mayor que le entregó las órdenes: «Lo que hice esa noche fue una estupidez. Fue la desesperación encontrándose con la preparación bajo condiciones que nunca volverán a existir. Luz de luna, campo de tiro despejado, objetivo final inmóvil. Si cualquiera de esas variables cambia, aunque sea un poco, probablemente muero. No se puede enseñar lo que hice, no es replicable». El mayor escuchó cortésmente y luego lo reasignó de todos modos. Las órdenes
eran órdenes. Marsh pasó de marzo a julio de 1945 enseñando a las dotaciones de cañones en un centro de entrenamiento en Surrey. Cada clase comenzaba de la misma manera. Se ponía frente a 30 reclutas y decía: «Lo que hice en Bélgica fue la cosa más estúpida que he hecho jamás. Este cañón requiere 6 personas por una razón. Usen a las 6. Si alguna vez se encuentran solos con esta arma, su trabajo no es ser héroes. Su trabajo es mantenerse vivos hasta que llegue la ayuda. ¿Está claro?». Los reclutas lo adoraban de todos modos. Los instructores respetaban su humildad. El mando apreciaba su conocimiento técnico y su negativa a glorificar lo ocurrido. Nadie le obligó a demostrar el disparo en solitario. Todos sabían que era mejor no hacerlo. Habían leído los informes, habían visto los cálculos, sabían lo que le había costado físicamente. El hombro derecho de Marsh nunca se recuperó del todo. Rango de movimiento limitado por el resto de su vida. La artritis apareció a los 30 años, dolor crónico a los 40, un precio pequeño, decía todo el mundo. Él nunca estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente lidió con ello en silencio. Cuando la guerra terminó en agosto de 1945, Marsh tomó el primer barco de transporte a casa. Desembarcó en Nueva York, tomó un autobús a Chicago, otro a Boise, pidió aventón las últimas 80 millas hasta Prairie City, caminó por el camino de tierra hasta la propiedad de su padre, su propiedad ahora, y se quedó allí mirando la operación maderera que su padre había construido con sus propias manos. El equipo era viejo. El camión necesitaba arreglos. Las sierras necesitaban afilado. Pequeños detalles que importaban. Se puso a trabajar. Marsh dirigió la maderera durante 37 años. Nunca la expandió, nunca contrató a una cuadrilla. Simplemente trabajó solo, tal como lo había hecho su padre, competente, cuidadoso, prestando atención a los detalles que otras personas ignoraban. Se casó en 1947 con Sarah, una maestra del pueblo vecino. Tuvieron 3 hijos. Nunca les habló de Bélgica, nunca se lo contó a nadie, a menos que se lo preguntaran directamente. Sarah se enteró por un artículo de periódico en 1949, 4 años después de casarse. Algún reportero de Portland había buscado en los registros del ejército y encontró el informe de después de la acción. Escribió una pieza sobre el disparo imposible, sobre el soldado raso que disparó un cañón solo. El artículo describía a Marsh como un héroe. Sarah lo confrontó por ello durante el desayuno. «¿Por qué no me lo dijiste?». Marsh levantó la vista de sus huevos. No parecía relevante. Salvaste 300 vidas. Tal vez, probablemente, los analistas dijeron que era una estimación basada en modelos estadísticos. Podría ser más, podría ser menos, podría estar completamente equivocado. Pero lo hiciste. Tuve suerte. Todo lo que podía salir bien, salió bien. Luz de luna, líneas de visión despejadas, el último objetivo se atascó. Cambia cualquiera de esas variables y no estaríamos teniendo esta conversación. Ella nunca volvió a preguntar al respecto. Ella entendió. Algunos hombres necesitaban hablar de la guerra, otros necesitaban no hacerlo. Marsh era del segundo tipo. Dirigió la maderera hasta 1982. Se la vendió a una empresa más grande de Boise cuando la artritis hizo imposible manejar las sierras de forma segura. Se jubiló a los 61 años. Murió en 1991 a los 70 años. Silenciosamente, por una falla cardíaca mientras dormía. Su esposa lo encontró por la mañana, en paz, sin dolor. Su obituario en el periódico de Prairie City mencionaba su servicio militar en una frase. Sirvió con distinción en el Teatro Europeo 1943-1945. No mencionaba los 5 camiones, ni la matemática imposible, ni las 300 vidas estadísticas.
Sus hijos no conocieron la historia completa hasta que encontraron sus papeles de baja y una carta escrita a mano del capitán Hendricks, fechada en 1952, que simplemente decía: «He contado la historia 100 veces. Nadie me cree, pero yo estuve allí. Vi el cañón, conté los casquillos, medí la distancia. Todavía no puedo explicarlo. Gracias por lo que hiciste, y gracias por negarte a que pareciera fácil». El cañón antitanque M5 de 3 pulgadas fue retirado del servicio militar estadounidense en 1946. La mayoría fueron desguazados por el metal. Unos pocos terminaron en museos. El cañón específico que usó Marsh, número de serie 1702-94, permaneció en un almacén militar en Bélgica hasta 1963, cuando fue trasladado a un pequeño museo en Bastogne como parte de una exhibición de la Batalla de las Ardenas. La placa del museo dice: «Cañón antitanque M5 utilizado durante la campaña de las Ardenas, 1944-1945». Nada más. No se menciona al soldado raso que lo disparó solo. No se menciona la matemática imposible. No se menciona a los 5 camiones ni a las 300 vidas. El curador del museo no conoce la historia. El cañón reposa silencioso entre docenas de otras armas, todas ellas con sus propias historias no contadas, todas ellas esperando a que alguien haga las preguntas correctas. Así es como funciona realmente la mayor parte de la historia. Lo imposible sucede silenciosamente. Se registra de manera incompleta, vive en fragmentos, en informes recordados a medias y en cartas escritas a mano guardadas en cajas en el ático. Los momentos dramáticos que definen batallas y salvan vidas suelen ocurrir en la oscuridad, ejecutados por personas que nunca quisieron la gloria, que regresan a casa después y nunca hablan de ello a menos que se les pregunte directamente. Pero la evidencia estaba allí. Se contaron los cuerpos. Se midieron los cráteres de impacto. La matemática no mentía. Una persona hizo lo que se suponía que debían hacer 6 personas durante 90 segundos de oscuridad congelada, porque había pasado 6 meses preparándose para un momento que nunca esperó que llegara. 300 vidas, un cañón, 12 disparos, 10 impactos, 5 camiones destruidos. Los analistas tenían razón en una cosa: imposible. Según cada principio de biomecánica, doctrina de combate y sentido común, nunca debió funcionar. Pero funcionó porque la competencia no se trata de hacer lo extraordinario. Se trata de hacer las cosas ordinarias tantas veces, con tanto cuidado, tan obsesivamente, que cuando llega el momento extraordinario, tu cuerpo ya sabe qué hacer. Marsh entendía eso. Su padre le enseñó eso. La operación maderera en el este de Oregón le enseñó eso. Las 1000 aburridas horas de mantenimiento que nadie notó le enseñaron eso. Siempre importa. Incluso cuando parece que no es así. Especialmente cuando parece que no es así. Si este tipo de historia te interesa, la competencia invisible, la aburrida preparación que salva vidas, los fantasmas estadísticos de la Segunda Guerra Mundial que nunca llegaron a los libros de texto. Hay miles más esperando ser contadas. La mayoría ocurrieron en los huecos entre los informes oficiales. La mayoría fueron ejecutadas por personas que nunca quisieron reconocimiento y regresaron a casa después para vivir vidas tranquilas. Pero están ahí, en los registros de mantenimiento, en las requisiciones de suministros, en cartas escritas a mano, en informes de después de la acción archivados en archivos que ya nadie lee. La historia no son solo las batallas famosas y los generales condecorados. Es el soldado raso que revisó su cañón una vez más a las 02:17 horas de una mañana congelada en Bélgica. Considera suscribirte si quieres más de estas historias. Importan, incluso las silenciosas.